Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, well, we are going to start the class. Okay, today we are going to continue with lesson C in the classroom. Okay, we have a pic with vocabulary that you can, things that you can see on a classroom. For example, we have a window, a clock, a calendar. This is a table. These are some books, a TV, a closet, a door, books, computer, a map, some posters, a word about a white word. This is a CD player. This is a waste basket, a desk, some chairs. These are scissors, some markers, and this is a drawer. Drawer. Okay. Okay. So can you repeat after to me, please? A window, can you repeat after to me, please? A Window, window, a clock, clock, a calendar, calendar, a table, table, some board books, some garbage, a door, door, a TV, TV, a closet, closet, a computer, computer, a map, a map, a word, or some posters, posters, a CD player, CD player, a waste basket, away basket, a desk, a desk, some chairs, some chairs, some scissors, some scissors, some markers, some market, a drawer. a drawer. Okay, so this is really easy. This is vocabulary about things that you can find in a classroom. Okay, well, the activity is the next. We have here some prepositions of place on, in, Yeah. next to, under, in front. Okay, on, on, sobre, sobre, under, debajo, debajo, in, dentro, dentro, Mhm. next to, al lado de, al lado de, Okay. in front of, enfrente de, in front of, enfrente de. Entonces, el ejercicio es el que sigue. Dice, what things are in these places in the classroom above? ¿Qué cosas están en los lugares del salón que están aquí abajo? ¿No? Por ejemplo, on the wall, sobre la pared. Ok, ya tenemos uno. A clock, oops, a clock. Okay. La idea de aquí es ver las imágenes y colocar, de acuerdo a lo que te piden, lo que ves en la imagen, lo que hay en el salón. Ok. ¿Dudas, preguntas? Okay. No. Ok. Okay. On the wall. Yeah.
a clock, a TV, a calendar, some posters, on the floor. On the floor, the chairs, some chairs, yes, a desk, um, mm, mm, de, I don't remember the basket, wait, basket, okay, thank you. Yeah. Under the chairs, a bag full, bag, and the books, some books. Yeah. In the closet, books, some books. Creo que solo tiene libros. Next to the window, sería al lado de la ventana, sería el a calendar. Maybe the closet. Okay. In front of the board. Yeah, it's a TV. No, excuse me. It's a computer. A desk. CD player. Okay. Vale, entonces aquí tenemos las
respuestas. No, por ejemplo, en el number 1, yes, tenemos a clock, a map, a calendar, some posters, a word, or TV. En la número 2, pues tenemos a wastebasket, some umbrellas, some bags, some chairs, a desk. Okay. Under the chairs tenemos some bags, some notebooks or books, or maybe, for example, here the papers, the trash, no? Too. Okay. Number 4, some books, definitely some books. Podría ser también a dictionary, maybe. Por ahí debe de haber un diccionario, tal vez. Okay. Number 5, next to the window, yes, a calendar, a clock, and the closet. This is the closet. Mhm. And the number 6, well, yes, a desk, a computer, and a CD player. Okay. Okay. Any questions? Um, um, mm, 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 mm. ¿Qué, qué está atrás en la parte del closet? Ah, bueno, es que lo está tapando. Ah, en the closet. Ok. On. Bueno, nada más para repetir. Está en. Ese sería en el lugar, ¿no? Under. On Under. sobre. Ok. Under debajo. Y dentro. Next to al lado. In front of. Enfrente de. Ajá. Ok, Yeah. va. Ya. Gracias. Thank you. Possessive apostrophe S. Ok. Vale, entonces nos toca ver el apostrophe S. Dame un segundo. Ok. Vamos a ver en este caso los sustantivos posesivos, el uso de el apóstrofe S. ¿Ya ves la pantalla? Yes. ¿Sí se ve la pantalla? Sí se ve. Ok, entonces, sustantivos posesivos, el uso del apóstrofe S. Ok. El apóstrofe S tiene diferentes significados. Uno de los significados que hemos visto es haciendo la contracción del verbo to be. Por ejemplo, en el caso del primer ejemplo, John stole, no, la contracción del apóstrofe S de John, John's, es el verbo to be is. John is tall. ¿Cómo identifico que es el verbo to be? Por lo general, tiene un adjetivo después del verbo to be. Y este nos estaría indicando que es presente simple, que es el verbo to be. En este caso, John stole, John is tall. El adjetivo es tall. Ok. Ok, eso es un uso. La contracción del uso del verbo to be. Ok. El segundo uso es la contracción del verbo auxiliar has. Y este es para pasado, pasado participio, principalmente. Entonces, por lo general, después de la contracción, ¿no? Del apóstrofe S, va un verbo en pasado participio. ¿Vale? Entonces, este tiempo verbal no lo hemos visto, lo vamos a ver mucho más adelante, pero pues es importante conocer que también se utiliza el apóstrofe S para la contracción de has. ¿Vale? Y por último, es el que vamos a ver, el que nos toca ver, la contracción del apóstrofe S seguido de un sustantivo. Por ejemplo,
John's car. Ok. Ok. John es un sustantivo. Y luego tenemos otro sustantivo. Literalmente tenemos dos sustantivos pegados juntos. No es que Pero, sea John, sea un coche, ¿no? ajá, lo ideal de este apóstrofe S nos está indicando que el carro es de John. Este Ok, apóstrofe seguido de un sustantivo nos ayuda a indicar la posesión de algo o que algo le pertenece a alguien o a algo. Entonces, ese es el que vamos a ver el día de hoy. Ok. El apóstrofe S seguido de un sustantivo. Ok. Como vemos en el ejemplo, John's car, este apóstrofe se usa para mostrar posesión, ¿vale? Principalmente la posesión. El carro le pertenece a John, ¿vale? Y en este caso no estamos diciendo the car of John, sino que es más común decir John's car, a diferencia ok, de the car of John. Ok. Ah, obviamente el apóstrofe que sigue, el sustantivo que sigue después del apóstrofe, pues en este caso se va a llamar el sustantivo posesivo. Ok. Usos. Mostrar posesión. Por ejemplo, Jasmine's house is very big. Quiere decir que la casa es de Jasmine. The house is of Jasmine. ok. Le pertenece a alguien. Where is Laura's book? Okay, aquí voy a escribir el signo de interrogación. ¿Vale? Pero Laura's book quiere decir que the book belongs to Laura. She is the owner. El libro le pertenece a Laura. Ella es la dueña del libro. Ok, Y have relationship, que tienen una relación. Por ejemplo, I'm going to meet Manuel's parents tonight. Okay, Manuel's parents quiere decir que son los padres de Manuel. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ok. ¿Ninguna? ¿Quién era, casa, la casa eh, es muy grande, ¿no? Eh, y luego la segunda es donde está el libro de Laura y voy a una como reunión con los papás de Manuel esta noche. Yes, 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 okay. Ok, Okay. Vale. sí, Entonces, tenemos las reglas, siguientes reglas. Ok. Para sustantivos que son singulares. Ok, hay dos, digamos, dos reglas. Va a haber sustantivos singulares que terminan con S y sustantivos que no terminan con S. Ok. Si mi sustantivo singular termina en S, solo le agrego la apóstrofe S. Por ejemplo, the class project. Okay, in this example, this means the project of the class. The entire class had one project to do together. Class is a singular noun. So if my singular nouns ends in S, we only add apostrophe S. We have other example. The octopus tentacle have suckers. Okay. ok, If the singular nouns not end in S, we only add the apostrophe S at the final. For example, we went to Angie's house last night. Angie is a singular noun. Angie's house bien, means the house belongs to Angie. We have other example. The turtle's shell is made of two pieces. The carapace is the top and the plastrum the bottom. Okay, entonces, the first example, the class project. En el texto de abajo dice, esto significa que el proyecto es de la clase. O sea, la clase entera tiene un proyecto para hacer juntos. Y clase es un sustantivo singular, es solo una clase. El siguiente ejemplo dice, we went to Angie's house last night.
nosotros fuimos a la casa de Angie la noche anterior. Okay, Angie is a singular noun. Angie's house significa que la casa le pertenece a Angie. Entonces, de acuerdo a estos ejemplos, ¿qué dice en el ejemplo 2? No, de los que terminan con ese, de octopus, tentacle, have suckers. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si lo traduzco, ¿qué dice? The octopus tentacle have suckers. Los tentáculos del... Ajá, ¿los tentáculos de quién? Del pulpo, los tentáculos del pulpo tienen, ay, no sé qué es suckers. Ventosas. Ok. Se llaman ventosas. Entonces, los tentáculos del pulpo tienen ventosas. El tentáculo, porque es uno. El tentáculo del pulpo tiene ventosas. Ok. Okay. El que sigue. The turtle's shell is made of 2 pieces. The carapace, the top, and the plastron, the bottom. Okay. El, el, cap, el caparazón de la tortuga, Hecha. está Está hecha hecha. de dos piezas. El caparazón de arriba, Ajá. Y el plastron como tal, se llama. plastron, bueno, supongo que es, no sé, de abajo. El nombre de la parte de abajo, exacto. De carapace, la parte de arriba, y el plastron, la parte de abajo. Ok, fácil. Entonces, estas son las reglas para sustantivos singulares. En teoría solo dice, agrégale el apóstrofe S y ya está. ¿Vale? A ambos casos. Ok. ¿Qué pasa si mi sustantivo es plural? Ok. If I have a plural noun, and the plural noun ends ending with S, we only add the apostrophe at the final. Only the apostrophe. For example, where are the dog's bones? This means that each one of them have a bone. Okay, dogs. Dogs is in plural, maybe two or more. Okay, so in this case, each one of them have a bone. Okay, so what happened if my plural noun don't end in S? So I only add the apostrophe S and that's it. For example, the children's toys are on the floor. This means that the children have a toy. In this case, it's plural children is a plural of child. So each one of them have a toy, maybe two or more children. Okay, it's really important to know if I write the... Okay, es muy importante reconocer si mi sustantivo está en singular o plural. Porque si yo escribo the child's toys are on the floor, es muy diferente a the children's toys are on the floor. Porque child is only one. Yes. One child is in singular. Entonces aquí cambia completamente el sentido de la oración. ¿Vale? Y en el siguiente ejemplo, si yo coloco el apóstrofe y lo cambio de lugar, lo coloco en otro lado, también cambia completamente el significado. Tenemos, where are the dog's bones? Al colocar el apóstrofe antes de la S, ¿no? Significa que es only one dog. So in this case, dog is singular. So in this case, the dog have more of one dog. Sorry, have more of one bone. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos
Where are the dog's bones? Okay, in this case, dogs maybe are two dogs. This is one dog. This is other dog. And each one of them have a bone. Okay, this is the bone. Bone. This is by the first example. Okay. But by the second example, where are the dog's bones? Okay, this is only one dog. And maybe the dog have more of one bone, maybe two bones or more, maybe three, maybe four. Okay. So this is by the example number 2. Entonces, Okay. como vemos, el lugar en donde coloco el apóstrofe cambia completamente el sentido de la oración. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Para la pronunciación de dogs y dogs. It's the same. It's the same. No cambia. Aquí lo interesante es el contexto. Por ejemplo, si te preguntan dónde están los huesos de los perros, probablemente ya tienes por entendido que tienen 2, tienen 3 perros, tienen 4. O en tal caso, pues sabes que solo tienen uno y dices, ah, pues deben de estar allá, los huesos. ¿Yes? Aquí el contexto es el que va a ser absolutamente prioritario para saber si el sustantivo está en singular o plural. Escrito, pues sí, ya se ve y dices, ah, pues ya, sé que es uno o son dos. Pero a la hora de hablar, el contexto. Ok. Muy bien. Gracias. Ok. Vale. La siguiente regla. Ok. Talking about a people. Okay. Sometimes we have names that ends in S. A veces tenemos nombres que terminan con S. For example, Luis, Carlos, and Jesus. Okay, in this case, we only add the apostrophe S. For example, Luis' cat is very angry with him. Okay, this means that the cat of Luis is angry. Maybe because he did something that the cat didn't like. Okay, this is only one person, Luis. The second example, Carlos' motorcycle is very fast. The same, is only one person, Carlos. And Jesus' mother is nice. Only one person, Jesus. Okay. But what happens if I have two or more names? For example, Stacy and Steve. Okay. If I have the next sentence, Stacy and Steve's car is old. Okay, in this case, probably Stacy and Steve are a couple. So in this case, both Stacy and Steve are joint owners of the same car. So we only add apostrophe S to the final name. In this case, Steve. Okay. Okay. So in this case, we have this is Stacy and this is Steve. Okay. Stacy and Steve's car is old. Okay, so both have a car. This is the car. This is the sentence. Stacy and Steve have a car or are joint owners. Okay, so in this case, when we know that they are a couple, maybe they are friends, or we know that the 2 persons, 3 persons are the owners of something, we only add apostrophe S at the final name. Okay. But what happens if each person owns a car? Both Stacy owns a car and Steve owns a car, and both cars are old. Both have a different car,
So we need to write apostrophe S by each name. For example, like this. Stacy's and Steve's cars are all. So in this sentence, we have, this is Stacy, this is Steve. Stacy is owner of a car. Steve is owner of a car. So the only thing in common is that the cars are old. Yes. So that's the difference. Stacy is a owner of a car. Steve is a owner of a car. But the only thing that have in common is the car is old. So the cars are old. The both cars are old. Okay. So this is clear. ¿Está claro? Sí. Ok. Sí, Okay. está bien. Sí, está bien diferente cuando, Yes. cuando lo... Si yo coloco la apóstrofe al final, estoy diciendo que las dos personas, tres personas o todas las personas que están ahí juntas, en conjunto, Tiene- son dueños de algo. ¿Vale? Pero si yo coloco a cada nombre un apóstrofe S, estoy diciendo que todos son dueños de algo, pero de una cosa diferente, por decirlo así. O sea, cada quien tiene el suyo, pero esos objetos probablemente tienen algo en común. Mm, En ok. este caso, en el ejemplo, Stacy's and Steve's cars are old, significa que el carro de Stacy y el carro de Steve son viejos, pero cada quien tiene su propio carro. A diferencia de Stacy, el carro de Stacy y Steve es viejo. Y de hecho también aquí lo implica mucho. Por ejemplo, estamos indicando que tienen un solo carro. Entonces Ujú. colocamos is. Pero si estuviese la palabra cars y luego are all, probablemente, ok, Stacy y Steve son los dueños de dos carros. Ambos son los dueños de dos carros o tres carros. Y todos estos carros que ellos tienen, pues son viejos también. Old. Ah, ok. O sea, podría Stacy and Steve's Tener más de dos car, carros. cars are all. Ajá, are old. Pero Ok. aquí definitivamente no podría cambiarlo a singular. Aquí no se puede, porque estoy diciendo que Stacy and Steve son dueños de un objeto diferente, ¿vale? Pero ese objeto comparte algo en común. Entonces aquí no lo podría poner en singular. Aquí definitivamente se tiene que quedar en plural. Ok. Puede ser, pueden Ajá. ser más. O sea, ¿Más eh, personas? Yes. ok. Podría ser Stacy's, Steve's, Marcos, and Antonia's cars are old. Ok. Lo mismo lo de arriba. Stacy, Steve, Marco, and Antonia's cars is old, are old. ¿Vale? Al Ok. final, lo importante aquí es, si yo quiero indicar que ese conjunto de personas son dueños de un objeto, un solo objeto en común o unos objetos en común, o sea que todos son dueños de esos objetos en conjunto, el Ok. apóstrofe S va al final del último nombre que tú coloques. Queda, ¿no? Nada más. Ajá. Sí, al final. Ok. Sí, y en el de abajo, pues tendré que ponerle a todos. A todos, exacto. Ok. Ok. Nombres que terminan con S, que no terminan con S. Ok. A veces es común colocar el apóstrofe S, pero ya no colocamos el sustantivo después del apóstrofe S, porque quedamos que el sustantivo después del apóstrofe S nos ayuda a saber que estamos indicando que está indicando posesión, ¿yes? Ok. Pero a veces
lo omitimos. A veces no se coloca el sustantivo o el objeto después del apóstrofe S. Principalmente esto se hace para evitar la repetición. Y esto es cuando el significado está claro. Ajá. Por ejemplo, my car is older than John's. En este caso podría ser lo mismo que decir my car is older than John's car. Pero ya no colocamos la palabra car porque ya sabemos que estamos hablando o haciendo una comparación entre carros. Entonces es por eso que ya no volvemos a decir car, solamente decimos John's. Ok. Entonces es aquí cuando el significado pues queda súper implícito. Ya sabemos que hablamos de carros y que John tiene un carro, entonces simplemente ya no lo colocamos. En español quedaría como mi carro es más viejo que el de John. Y en la otra oración sería mi carro es más viejo que el carro de John. Y es lo mismo, significa lo mismo. Ok. Y la otra situación aplica cuando estamos respondiendo a alguna pregunta. Ok, aquí en este caso definitivamente el significado está claro porque pues estamos respondiendo directamente una pregunta. Por ejemplo, whose umbrella is this? Whose. Whose, ¿de quién es? Ok. Whose umbrella is this? Ah, it is Mary, so it's Mary's. Y ya no decimos it's Mary's umbrella, solamente decimos it's Mary's. ¿Vale? Mary's. Se podría construir también el I con la S, ¿no? Yes, it's Mary's, so it is Mary's. Ok. Ok. Vale, entonces. Is ¿Es older is más viejo que? okay, thank you. Más viejo que. Ok, thanks. Ok, ahora sí. Entonces tenemos aquí el cuadro de resumen, el summary chart. Ok. Tenemos todas las reglas que acabamos de ver. A singular noun, solo le agrego el apóstrofe S. Por ejemplo, we went to Angie's house. Where is the dog's bone? Is that your friend's bike? Sustantivos plurales que terminan en S. Solo le agrego el apóstrofe, no le agrego la S. For example, you need your parents' permissions. Where are the dog's bones? My friend's house is big. Singular nouns ending in S, un sustantivo singular que termina con S. Le agrego el apóstrofe S. For example, the class teacher is nice. My boss office is big. The princess dress is pink. Sustantivos plurales que no terminan con S, les agrego el apóstrofe S. For example, he always corrects people's grammar. The men's toilet is disgusting. The children's camping trip. Nombres que terminan con S. Ok, aquí hay dos opciones. Quedamos que sí se le agregaba el apóstrofe S, pero es común que a veces solo se le agregue el apóstrofe, como con los sustantivos plurales que terminan con S, solo el apóstrofe. ¿Ambas formas son correctas? Casi siempre Okay. vas a encontrar que después de un nombre que termina con S se le agregue el apóstrofe S, pero de repente, si es que te gusta leer pues, historias así ya muy antiguas o, por ejemplo, clásicas religiosas, es muy normal que solo se encuentre el apóstrofe. Entonces, ambas formas son correctas. Por ejemplo, James dog is hungry and James dog is hungry. Lo Okay. tenemos justo al lado que dice nombres religiosos y clásicos, como el caso de Sófocles y Hércules, ¿no? Que son pues, los más comunes. Si es común, ¿vale? Puedes llegar a encontrar solo el apóstrofe, está bien, la forma es correcta, pero casi siempre o por lo general vas a encontrar el apóstrofe y la S. Únicamente solo se le agrega el apóstrofe y la S a los sustantivos
plurales que terminan con S. ¿Vale? Ok. Tenemos la otra regla de 2 o más nombres, cómo cambia la oración. Y cuando no colocamos no colocamos un sustantivo después del apóstrofe S, como para evitar la repetición, como en el ejemplo que teníamos. Whose umbrella Ok. is this? It is Mary's. Okay, it is Mary's umbrella. It's the same. Ok. A este, si gustas, le puedes tomar un screenshot. Es del summary chart, cuadro de resumen. Ok. Yes. Done. Ok. Yes, done. Ok. Done. Ok. Mm, que estas son unas, pues otras reglas extras. ¿Cuándo no se usa el apóstrofe S? Ok, no se usa el apóstrofe S cuando hablamos de décadas o años, como en el caso de los 80s, 1960s. Definitivamente no va el apóstrofe, solo va la S. Y no vamos a usar el apóstrofe S cuando tenemos un acrónimo, ¿vale? Por ejemplo, la palabra UFO y la palabra DVD. Son acrónimos. Entonces no llevan el apóstrofe S. Solo llegan a llevar el AS, ¿no? Ah, UFOs, para DVD. eh, plural. Ajá, para hacerlos plurales. Ok. ¿Vale? Entonces, en ambos casos no van, ¿vale? No van para décadas o años y tampoco para acrónimos. Ok. UFO, pues es de OVNI, es the same. Es Identify Flying Object. Ok. Objeto, Y esa no identificado. Ok. ok. UFO is a ovni. Yes, UFO is OVNI. Easy. Okay. Okay, get it. This is the exercise. Son 13 oraciones. Las oraciones del 1 al 8 solo hay que seleccionar, no, tick, A, Ok. A o B. Okay. La idea es seleccionar si la oración, en la oración, el apóstrofe S está indicando que es posesivo o está indicando que es el verbo to be. El verbo to be is. Entonces leemos la oración y seleccionamos A o B. Ahora, el siguiente ejercicio del letter B, del number 9 and number 13, dice, try the underlined part with an apostrophe. Escribe la parte subrayada con un apóstrofe. O sea, se refiere que hay que leer la oración y colocar el apóstrofe en el lugar correcto. ¿Vale? Entonces, tómate tu tiempo para que los vayas checando y hagas el ejercicio. ¿Ok? Cuando estés listo, me avisas para que lo revisemos. Ok.
Ok. I'm ready. Ready. Ok. Vale, entonces vamos a ver. Dice, my father's flat is in the city center. This is by possessive or is the verb be is? Yeah, it's a. It's a possessive. Okay. His name's Robert. Possessive or verb be? B. Es The verb be. Philip's brother is an actor. Possessive or verb be? es possessive. Possessive. My son's wife likes animals. Possessive or verb be? Possessive. Possessive. His brother's very nice. Possessive or verb be? Is is B. The verb be. Claire's children work in London. Possessive or verb be? Is possessive. Possessive. Our mother's 50 today. Possessive or verb be? Is B. Their father's an engineer. Is B. Okay. Number 9. ¿Dónde va el apóstrofe? Do you know Katie's brother? ¿Dónde colocó el apóstrofe? Sí, ok. De esta. Bueno, Katie. Bueno, bueno, yo consideré que Katie es el nombre Ajá. y que que el brother es, bueno, su hermano de Katie, entonces puse Katie, apóstrofe y después la S. Entonces el apóstrofe lo colocaste entre la Y y la S. Ajá. Okay. Number 10. The woman's toilet is closed. Es como el baño de mujeres, ¿no? Ajá. Ok, entonces, bueno, como lo entendí es que como eran baño de mujeres, como en plural, Ajá. entonces lo puse al final. Al final, después de la S. Ajá, sí. Okay. Number 11. Eh, Teacher Teacher. wife, la esposa del maestro, entonces lo puse antes de la S. Antes de la S. Number 12. Um, Son's girlfriend. so, antes de la S igual. Antes de la S. And the last, number 13. Y igual, para indicar que es como bolsa de mujer, o bueno, como mochila de mujer, entonces le puse antes de la S. Ok, pregunta, ¿por qué aquí colocaste el apóstrofe antes de la S y por qué aquí lo colocaste después de la S? Mm, por como bueno, porque lo puse como baño de mujeres o algo así, bueno, Ajá. cómo decirlo, y y abajo pues dije, pues bolsa de mujer, o bueno, Ajá. ya no se me hacía como mucho sentido, bolsa de mujeres, o no sé, Ok, pero ¿cuál es el plural de mujer? es un ok, ya vi. Ok, vale, entonces ahí está el error. Las demás están bien, únicamente aquí está mal. Vale, ahora arriba.
que está bien, ¿no? El departamento, el piso de mi papá, ¿no? My father's flat, posesión. Ok, verbo to be, su nombre es Robert, verbo to be. El hermano de Philip, posesión. La esposa de mi hijo, posesión. Ok, aquí es el verbo to be, porque después tenemos un adjetivo, nice. Que es muy... Ujú. bueno, Ajá, su hermano es muy agradable. Children Claire's, ajá, los niños de Claire, posesión. Verbo to be, porque tenemos un adjetivo, el número 50. Nuestra madre tiene 50 el día de hoy. Y el último verbo to be también, porque a pesar de que engineer no es un adjetivo, es una profesión. ¿Yes? Entonces estamos indicando que su padre de ellos, ¿no? Es un ingeniero. sí. Es. Es verbo to be. Ok, fácil. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna Ok, duda? en la que estaba mal es el apóstrofe antes. Antes, woman, women. Ok. Woman, women. ¿Alguna otra duda? Mm, mm, creo que no. No. No, no, creo que no. Ok. Vale, entonces vamos a terminar la clase por el día de hoy y continuamos el día lunes. Vale, ya repusimos la hora de la semana pasada. Entonces, ya no debo horas, ¿vale? Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos el lunes. Y no se te olvide hacer tus ejercicios en recreo. Ok, sí, esas me faltan. Yo creo que Vale. las... Ok, Okay, so thank you. Take care. thank you. See you. See you.